Quiero invitar en este momento a Andrea Cáceres y Jorge Gabriel Jiménez del Observatorio de Derechos de la Propiedad, quienes van a abordar la presentación del caso Guatemala, requerimientos desproporcionados para efectuar desalojos que debilitan el derecho de propiedad. Muy buenos días a todos. Venimos de la presentación de Lorenzo y en el índice pues vimos los resultados globales y vemos cómo Guatemala se ubica dentro de los 126 países en el puesto 88. Lamentablemente en Guatemala tenemos la posición número 88 por el resultado del 4.2. Vemos que en el resultado nosotros podemos evidenciar que la propiedad física y el entorno político y legal es lo que más nos afecta como país. Por eso, Guatemala se encuentra dentro del 20% del inferior del ranking internacional, lo que nos ubica dentro de los países con mayor debilidad institucional en materia de la protección de los derechos de propiedad de estos 126 países evaluados por la falta de seguridad sobre el derecho de propiedad y sobre los obstáculos que hoy en día enfrentamos en la economía e en la inversión. El día de hoy queremos presentarles el caso de estudio que fue presentado en el contexto del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, el cual titulamos "Cómo los requerimientos desproporcionados para efectuar un desalojo en el caso de una usurpación debilitan el Estado de Derecho". Lo que queremos compartir con mi colega el día de hoy, Jorge Gabriel Jiménez, no solo es un análisis jurídico, es una historia sobre cómo el exceso de los trámites y la inacción estatal pueden limitar la libertad más básica, que es el ejercicio del derecho de propiedad. Este caso es relevante porque muestra una contradicción profunda. En Guatemala, la ley reconoce el derecho de propiedad, pero lamentablemente vemos que las instituciones muchas veces impiden el ejercicio de este derecho. Cuando un propietario tiene una resolución firme de un desalojo y aún así no puede recuperar su derecho de propiedad, no estamos ante un vacío legal, sino ante una forma moderna que hoy en día hemos denominado expropiación de facto, sin ley ni recompensación económica que le otorguen al propietario. Como mencionó el presidente del observatorio nace con la premisa de que la propiedad y la libertad son la base del desarrollo. Y como menciona el doctor Hernando de Soto, los derechos de propiedad seguro estimulan la inversión, la innovación y el progreso social. Sin embargo, no basta con tener un derecho declarativo. Es importante que los derechos de propiedad puedan ser ejercidos efectivamente. Y el doctor Hernando de Soto diferencia entre dos tipos de leyes: leyes buenas que permiten ejercer estos derechos y leyes malas que lo dificultan o hacen imposible su ejercicio, como veremos en este caso de estudio. Hoy la usurpación es un problema estructural en nuestro país. Ya no se trata de casos aislados. La usurpación es un patrón sistemático que vulnera la propiedad de todos los guatemaltecos y vulnera también el Estado de Derecho. Vemos que en el periodo del 2020 al 2024, más de 2.400 denuncias se presentan al año. De eso solo se logra justicia, menos del 1% logra una sentencia firme. Aunado a ello, vemos que más de 5.000 denuncias se presentan al año con delitos de falsificación, que es otra forma del despojo de los derechos de propiedad. Y lamentablemente, menos del 2% de estas denuncias logran una ejecución del desalojo. Vemos que este problema no se limita a grandes fincas en el interior del país. Este problema aplica también a las áreas urbanas. Y esto lo demuestra la data en la cual Guatemala, el departamento de Guatemala, es donde más se denuncia la comisión de este delito. Pero vemos que este problema no solo afecta al departamento de Guatemala. En este mapa de calor podemos ver todas las áreas en donde mayor se denuncia este delito, desde Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, hasta Petén, Sololá y Escuintla, entre otras. Recientemente
vimos cómo familias en el departamento de Guatemala no solo están siendo víctimas del delito de extorsión, sino también del delito de usurpación cometido por bandas criminales. Los datos nos confirman que el problema es nacional. Cada cifra que vemos es una historia de pérdida, de frustración y de falta de respuesta del Estado. No todas las usurpaciones son iguales. Algunas son por necesidad de vivienda, otra por comunidades que reclaman estar previamente establecidas, pero también vemos reclamos de apropiación con fines de lucro y apropiación con fines de criminalidad. Distintos motivos existen, pero hay un mismo denominador, que es que el Estado lo vemos ausente. Hay dos clasificaciones de usurpaciones que son las que más nos afectan como país, que es la apropiación con fines de lucro y la apropiación con fines de criminalidad organizada. La primera se caracteriza porque líderes organizados promueven la ocupación ilegal de la propiedad y luego promueven la venta fraudulenta de bienes y engañan a personas a caer que están comprando propiedades cuando realmente están comprando propiedad ajena. Y esto lo hacen a través de falsificación de documentos y de identidades. Pero también vemos cómo la apropiación con fines de criminalidad organizada, con cuerpos armados, invaden inmuebles en propiedades estratégicas para realizar actividades ilícitas. También, como les comentaba, para la comisión de este delito se preparan antes de tomar físicamente el inmueble mediante falsificaciones. Vemos distintas tipologías que hemos evidenciado en el Observatorio de Derechos de Propiedad, con falsificación de escrituras públicas, el uso de protocolos de notarios fallecidos, suplantación de identidades, así como alteración de documentos auténticos de instituciones públicas. El desarrollo de la usurpación, luego de haber preparado esa falsificación y estrategias legales que hemos visto, inclusive hemos evidenciado en el observatorio que han creado asociaciones con el mismo nombre de la finca para aparentar que ellos tenían una propiedad previa. Después de esa preparación de falsificación que lo hacen para luego confundir a las autoridades públicas sobre que se tiene un derecho legítimo cuando realmente no lo tiene, se hace la coordinación y la movilización días antes de la usurpación, con grandes grupos que luego al tomar con violencia pueden llegar a hacer daños a las propiedades, y no solo a las propiedades, sino todo lo que hay en ella, afectando vidas humanas, daños a cultivos, producciones y maquinaria que están dentro de la propiedad y que la toman y ya no la dejan. Y es así cuando se consolida la usurpación, y hemos visto casos de más de 10 años en donde una vez toman la propiedad, el propietario se ve víctima de un laberinto legal. Cada invasión solo destruye la propiedad, destruye también el principio de legalidad, porque la ley no los protege y el derecho de propiedad deja de existir desde ese momento. En muchas ocasiones nos preguntan en el observatorio, bueno, ¿qué ley hay que cambiar? Pero la verdad es que la Constitución Política de la República ya reconoce ampliamente el derecho de propiedad. El Código Penal ya establece los delitos de usurpación y de falsificación. Ya está establecido el procedimiento de la flagrancia. Pero el problema es que las autoridades no cooperan, no actúan, y aunque la ley ordena actuar, el Estado ordena esperar. Por ejemplo, el desalojo es una medida judicial legítima y urgente, pero se imponen una serie de medidas que hacen prácticamente imposible ejecutarlo. Se busca restituir el derecho de propiedad de las personas, pero la inacción del Estado hace que en la práctica sea una expropiación de facto. Algunas medidas que se exigen a las personas son, por ejemplo, proveerle transporte a los ocupantes ilegales, darles alimentación, darles albergue o un refugio temporal y una atención médica. Desde el observatorio consideramos que es inmoral
exigirle al legítimo propietario que a los ocupantes ilegales proveerles este tipo de medidas. El Estado lo que está haciendo es trasladarle la responsabilidad que le corresponde al Estado a los legítimos propietarios. Y estas exigencias que menciona Jorge Gabriel vienen de una confusión de conceptos. Confunden el desalojo judicial, que viene como una medida cautelar emanada de un juez de forma legal, que lo establece el Código Penal, lo confunden con un desalojo forzoso que no se realiza con resolución judicial por un desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno, que es cuando las personas son evacuadas de forma forzosa de su propiedad por causas involuntarias y no por una conducta ilícita, es el concepto que se confunde. El desplazamiento forzado interno aplica cuando las personas fueron desplazadas de su lugar por causas como catástrofes naturales o conflictos armados internos. Confundir estos conceptos coloca al delincuente como una víctima y no al legítimo propietario al aplicar todas estas medidas que se le aplican al desplazamiento forzado interno. El propietario se ve entonces en un laberinto al imponer todas estas cargas al propietario, por toda la coordinación institucional excesiva. Para que un desalojo sea efectiva, se cita a más de 10 instituciones del Estado, desde Conred, bomberos, instituciones del organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, por mencionar algunas. Y si alguna de estas instituciones no está presente el día que el juez ordena ese desalojo, no se hace efectivo. Lo que hace que haya demoras injustificadas, cargas económicas desproporcionadas para el propietario, requisitos que no están previstos en ley por los protocolos que tiene cada una de estas instituciones. Al final, por esta inacción judicial, tolerancia de requisitos indebidos, es cuando el Estado no actúa y la propiedad se pierde. Y esa omisión le denominamos nosotros una expropiación que se vuelve de facto. Esta expropiación que se vuelve de facto o expropiación indirecta ocurre usualmente cuando el Estado ya ha otorgado una licencia y de nuevo lo que hace es cambiarla, o en este caso por una omisión. El legítimo propietario, a pesar de tener su propiedad, en la práctica no puede ejercerla. Y esto es por la inacción judicial que ya mencionamos, por requisitos indebidos que ya comentamos y porque se da una tolerancia a la ocupación. Las personas pasan y los ocupantes ilegales pasan por años en tierras que no les pertenecen y aunado a esto no se da una compensación económica. Esta inacción estatal es la que convierte esto en una expropiación de facto. También nos preocupa la narrativa que desinforma de algunas organizaciones internacionales. Como bien mencionaba Lorenzo al inicio de la presentación, algunas entidades internacionales, a pesar que el derecho de propiedad es un derecho humano, se han dedicado a desinformar. Por ejemplo, en la última visita del relator especial de la vivienda, mencionó y exigió una moratoria sobre los desalojos. Esto nos preocupa por 3 aspectos. Uno, la normalización de la ocupación ilegal y el incentivo de que personas ocupen ilegalmente tierras. Segundo, porque se da una erosión del Estado de Derecho. Y tercero, porque estas soluciones no construyen institucionalidad, no resuelven los problemas de fondo de propiedad. Es por ello que nosotros como Observatorio del Derecho de Propiedad y en el caso de estudio recomendamos 5 líneas de acción. La primera es la creación de juzgados especializados. Hoy en día, una orden de desalojo se ejecuta por medio de un juez de paz. Un juez de paz saturado de distintos casos que no tiene una especialidad en específico y que además vive en la localidad en específico, que se ve enfrentado con presiones comunitarias o riesgos de confrontación por vivir dentro del mismo municipio en donde se está ejecutando el desalojo. Es por ello que nosotros recomendamos crear un juzgado especializado dedicado exclusivamente a los delitos de usurpación. La segunda recomendación es una adopción de un protocolo conjunto institucional de ejecución,
y no buscamos normar más reglas, al contrario, buscamos desregularizar, porque actualmente cada una de estas instituciones que les menciono tiene un protocolo en específico con sus propias reglas y al momento de ejecutar un desalojo se hace ineficiente. Por eso es necesario unir esfuerzos para hacerlo de forma más expedita posible como mandata la ley. La tercera recomendación es el fortalecimiento de la Fiscalía de Usurpación. Nosotros vemos con agrado que se haya creado esta fiscalía por parte del Ministerio Público, pero esta fiscalía necesita también fortalecerse. Necesita fortalecerse en recursos humanos, en recursos logísticos y recursos técnicos, por la cantidad de denuncias que se presentan al año, que vimos que son más de 2.500 casos, con complejidad que vemos que son grupos que inclusive llegan hasta 300 personas. La siguiente recomendación es el proceso de formación para el respeto de la garantía. Para lograr hacer un desalojo eficiente, es necesario capacitar a todas las personas de forma técnica para lograr ese desalojo efectivo. Y finalmente, nos queda que debemos aplicar el concepto de flagrancia. La ley es clara. La sola permanencia en el inmueble es flagrancia y por lo tanto se está cometiendo un delito y se debe capturar a los ocupantes ilegales por estos delitos. Desde el observatorio reafirmamos nuestro compromiso a aportar información y soluciones técnicas que se convierten en acciones reales. Para nosotros no hace falta más leyes, sino al contrario, aplicarlas para lograr esa protección efectiva del derecho de propiedad. Muchas gracias.